Emergencia sanitaria. El 75% de las camas en los hospitales del país están llenas. Los pacientes son niños con graves enfermedades respiratorias. Aumenta la alerta mundial. Rusia lleva a cabo un simulacro nuclear con misiles balísticos y anuncia que alcanzó sus objetivos. Nuevo caos en el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, California. La presión para obligar a renunciar a 2 concejales no cesa. Y se acerca el inicio de la Copa del Mundo. Le diremos cómo se preparan los fanáticos que van a acompañar al tricolor en esta nueva aventura mundialista. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la historia que tiene preocupados a padres de familia en todo el país. El aumento de casos por el virus respiratorio sincital, conocido como RSV, amenaza principalmente a los niños menores de 5 años y varios centros médicos ya enfrentan seria escasez de camas. Dayanis López nos tiene toda la información. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y de acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos, la oleada anticipada de este virus respiratorio tiene ocupadas 3/4 partes de las camas de los hospitales pediátricos a nivel nacional. Y los médicos aseguran que es el inicio de una temporada de enfermedades respiratorias bastante críticas. Más de una docena de estados experimentan un flujo constante de pacientes menores de edad a causa de la enfermedad respiratoria sincitial. El virus sincitial respiratorio podemos tener toser mucho más seguido y mucho más frecuente, y sobre todo en niños pequeños, a tal grado de que se pueden llegar a poner azules o mucho más pálidos al momento de estar teniendo eso. Y esta persona necesite oxígeno suplementar o, en casos muy severos, una intubación para ayudar a respirar. El rápido brote de este virus tiene a varios centros médicos del país en jaque. Por ejemplo, el Hospital de Niños en Chicago reporta que durante las últimas 6 semanas, el volumen de la sala de emergencia a causa de pacientes pediátricos con este virus aumentó más del 150%. Por lo que todas sus camas de internos están llenas. Asimismo, en lugares como Washington, D.C., Rhode Island y Maine, enfrentan más del 90% de sus hospitales infantiles ocupados. Por su parte, el director médico del Hospital Infantil de Los Ángeles, California, James Steen, en un comunicado nos confirma que experimentan un aumento en casos del virus RSV y que la tasa de positividad de niños examinados es del 31%. No obstante, es tan grave la situación en otros puntos del país que algunos hospitales infantiles reportan que están enviando a niños enfermos a otros estados para que reciban atención médica. Cuidar mucho más a los niños prematuros y sobre todo los niños que puedan tener otros hermanos más en las escuelas, porque ellos pueden llegar a tener problemas más seguidamente en los pulmones y crear neumonía, bronquitis o bronquiolitis. Por lo que médicos a nivel nacional hacen hincapié en la importancia de que los menores de edad sigan portando cubrebocas en las escuelas o centros de cuidado infantil y que mantengan una higiene de manos constante y sobre todo estar inmunizados contra la influenza y el COVID-19. Y los doctores temen colapse el sistema hospitalario en las próximas semanas, especialmente cuando ya se detectan casos de gripe, RSV y coronavirus simultáneamente. Incluso ya se detectaron los primeros contagios de la mutación entre el virus sincitial y la influenza, así como una nueva subvariante de Omicron. José. Gracias por tu reportaje, Dayanis. Buenas noches. En otra información, el día de hoy, Rusia realizó un simulacro nuclear que ha provocado la alerta en varios países del mundo que siguen muy de cerca las acciones de Vladimir Putin. Es el primer ensayo desde que se realizara la invasión a Ucrania. Desde Washington, Alfredo Miranda. En medio de las crecientes tensiones, las Fuerzas Armadas rusas condujeron ejercicios militares consistentes en el lanzamiento de misiles balísticos que el propio Vladimir Putin supervisara a través de video. Esto ya indica que él quiere enviar la impresión que se están preparando. Y ya se había hablado de que esto estaba ocurriendo, que había trenes transportando ojivas nucleares para tenerla a su alcance. El simulacro nuclear es otro elemento que se añade a la reciente denuncia del Kremlin de que Ucrania estaría preparando un atentado con bomba sucia. De acuerdo a la información que tenemos, 2 instituciones ucranianas tienen el encargo de construir la llamada bomba sucia. La detonación de tal dispositivo podría ser disfrazada como la explosión de un arma
arma nuclear rusa de bajo rendimiento. El presidente de Ucrania salió inmediatamente a desmentir las acusaciones. Si Rusia llama y dice que supuestamente Ucrania está preparando algo, significa una cosa, que Rusia ya lo tiene todo preparado. Occidente condenó las declaraciones del gobierno ruso, llamándola una operación de bandera falsa que buscaría una excusa para la utilización de armamento nuclear. Rusia está difundiendo esta falsa noticia para justificar ellos utilizando una arma atómica, diciendo que fueron los ucranianos primero que la utilizaron en contra tal vez de su propia gente. La última vez que Rusia condujo ejercicios militares fue 5 días antes de la invasión a Ucrania. A eso se suma la retórica de la bomba sucia. Según expertos, esos serían indicadores de que estamos en la antesala de un conflicto nuclear. Es posible que Rusia utilice una arma nuclear, particularmente si finalmente Putin se da cuenta y reconoce que está perdiendo esta guerra y que tiene que hacer algo dramático que cree un tal espanto, particularmente en Ucrania. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En los últimos debates realizados rumbo a las elecciones de medio término hubo 3 temas que dominaron la discusión. Los candidatos defendieron sus puntos de vista sobre la inflación, el aborto y el crimen. Los principales debates se llevaron a cabo en Pensilvania, en Michigan, Nueva York y también en Colorado. Otro de los temas que llamó la atención fue el tema energético. Herschel Walker, el candidato al Senado por Georgia, negó la acusación que hizo una segunda mujer de haberle pagado un aborto. El republicano afirmó que todo es mentira y culpó a los demócratas de hacer cualquier cosa para tratar de ganar. La mujer aún no identificada dijo que Walker le pagó por el aborto en 1993 y que incluso fue él mismo quien la llevó a la clínica. El 8 de noviembre, el republicano contendrá por el puesto en el Senado en contra de Raphael Warnock. Mientras tanto, en California, los miembros del Concilio de Los Ángeles votaron de manera unánime para censurar a los concejales Kevin de León y Gil Cedillo en una caótica reunión. José Luis Muñoz tiene los detalles de lo ocurrido. El Ayuntamiento de Los Ángeles votó 12-0 para censurar a los concejales Kevin de León, Gil Cedillo y simbólicamente a Nury Martínez por su participación en el escándalo de los audios. Este voto pasó de forma unánime y con esto exigimos a los miembros de este consejo involucrados en el escándalo su renuncia. Esta es la primera vez que el consejo ejerce un voto de censura a un concejal desde que actualizaron en el año 2000 los estatutos de censura hacia los miembros del Consejo. Durante el primer intento de voto, el Consejo tuvo que despejar la Cámara antes de poder asumir la censura, porque llegó un punto que los manifestantes que coreaban consignas ignoraron la petición de callarse realizada por el presidente del Consejo. Ante esa negativa, la Junta tomó un receso. Los manifestantes se retiraron voluntariamente luego de protestar dentro del concilio a lo largo de 30 minutos. El Consejo le dio a De León y Cedillo el poder. El Consejo continúa trabajando con normalidad. El Consejo está poniendo al concilio en parálisis. Los concejales buscaron también diferenciar los comentarios hechos por los funcionarios en la grabación del 2021 y concentrarse en la manipulación de distritos a su antojo. Porque desafortunadamente lo que escuchamos en esas grabaciones también habla de la redistribución de los distritos. La votación realizada por los miembros del Consejo podrán censurar a De León y Cedillo, pero nada podrá sacarlos de sus puestos a menos que renuncien o se realice un largo proceso llamado recall o retiro. El Consejo también pidió que la expresidenta del Consejo, Nury Martínez, sea censurada, pero no es posible ejercer su voto en exmiembros. Ese es todo el reporte que tengo. Les informó José Luis Muñoz desde el centro de Los Ángeles. Noticiero, cierre de edición. Miles de centroamericanos amparados con el TPS se encuentran preocupados. Las negociaciones para renovar ese programa de protección se han estancado y tienen miedo a perderlo todo. Desde Texas, Reina Luna nos tiene reacciones.
Más de 250,000 de inmigrantes podrían ser echados de este país si la administración Biden no reinstala pronto el programa de protección temporal que el presidente Trump les quitó en 2018 y que llevó a una demanda. Aunque el caso no está terminado, hay mucha preocupación. El problema es abrumador. Se trata de salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y de ciudadanos del Nepal que recibieron protección de los Estados Unidos por fenómenos climatológicos, crisis políticas u otros factores de los que llegaron acá huyendo. Que no tienen que comer y que no están seguros y tantas otras, los impulsan, los forzan, los obliga a no tener otra opción. El TPS les permite tener un permiso para permanecer en este país y además trabajar acá. Se renueva cada 2 años. En este momento hay una demanda de los afectados en contra del gobierno federal y las negociaciones se han roto. La abogado que los representa, Amy McLean de la ACLU, dijo que los titulares del TPS no deberían estar en el limbo ni un día más. Van a regresar a negociar porque es imposible para una administración demócrata deportar a tanta gente. La ACLU dice que estas personas que están en riesgo de deportación ya hicieron su vida en los Estados Unidos, trabajan aquí, tienen hijos aquí, aportan a la economía, por lo que debe buscarse una solución para evitar su deportación. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Más noticias en cuanto regresemos. Sigan con nosotros. Migrantes no solo sufren los peores peligros en su larga travesía, además son maltratados por las mismas autoridades. Todavía es casi un niño, pero ya es un verdadero experto en el tráfico de migrantes. Defensores de migrantes lanzan un grito de auxilio al gobierno de Guatemala para que proteja a los viajeros y les permita cruzar a su país. Hay muchas denuncias de los abusos a los que son sometidos al ser interceptados. Nuestro corresponsal José Flores nos tiene las reacciones. Sí. Debido a los atropellos y al maltrato que siguen recibiendo cientos de migrantes que aún están siendo detenidos en la frontera con Honduras, las autoridades que velan por los derechos de los indocumentados hicieron un llamado institucional para proteger a los migrantes. Hay miles de personas que cada noche están sufriendo en el caminar y ellos no son responsables de lo que está pasando. Responsables son los gobiernos, las ideologías. Se está provocando que millones de migrantes, personas tengan que transformarse en migrantes. Los activistas proyectaron su preocupación por los atropellos que están sufriendo los indocumentados, especialmente los venezolanos, que siguen siendo detenidos y enviados de retorno a la frontera con Honduras. Tenemos que ponernos en los zapatos de ellos para entenderlos que no es por un placer, sino de verdad es por resguardar la vida. Las autoridades guatemaltecas han redoblado la seguridad en la frontera y no están dejando pasar a ningún migrante, pero Mardoqueo, quien por 4ª ocasión intentará pasar a México, asegura que no puede volver a su país y está dispuesto a todo con tal de continuar con su camino. Para poder salir adelante, eso es lo que me motiva, no importa caminar día y noche, no importa. Las autoridades que velan por los derechos de los migrantes le exigieron al presidente Alejandro Yamatei que ya no expulse a los indocumentados venezolanos porque están viviendo una enorme crisis humanitaria en la frontera con Honduras. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. En otras noticias, en Nuevo México detuvieron a un presunto coyote, escuche esto, de solo 13 años, transportaba a inmigrantes. El vehículo con 10 indocumentados fue parado por agentes fronterizos en la autopista 11. Quien manejaba era el adolescente que fue entregado a la policía. Los inmigrantes fueron expulsados bajo la regla título 42. Una menor no acompañada también fue llevada a un centro de procesamiento en el estado de Texas. Después de la pausa regresamos con más noticias a cierre de edición. 2 hombres salvan la vida milagrosamente tras recibir una lluvia de balas y todo a plena luz del día. Miles de mexicanos se preparan, ya tienen las maletas listas para seguir al Tri en el Mundial. La violencia armada en Nueva York vivió otro escalofriante episodio que fue captado en el Bronx a plena luz del día. En este video se ve a 2 hombres que acababan de estacionarse cuando comenzaron a recibir una tremenda lluvia de balas que impactaron su vehículo. De inmediato sacaron sus propias armas y respondieron al fuego. Luego regresaron al auto y lograron escapar. Hasta el momento se desconoce si alguna persona o alguno de ellos resultó herido.
Mientras tanto, en Missouri, un hombre perdió la vida y varios más sufrieron heridas al derrumbarse un puente que estaba siendo reparado. El accidente ocurrió esta tarde cerca de la ciudad de Kearney, cuando una cuadrilla de trabajadores vaciaba cemento sobre la estructura. La víctima quedó sepultada entre los escombros y los rescatistas se tardaron casi una hora para poder sacarlo. Sus compañeros solo sufrieron, afortunadamente, lesiones muy leves. Y cientos de venezolanos que han sufrido de todo en estas últimas semanas ahora enfrentan el frío en la frontera con México. Salvador Gómez está en Ciudad Juárez, Chihuahua, y nos cuenta cómo tratan de protegerse los migrantes de las bajas temperaturas. Estas son las condiciones del clima que están sintiendo cientos de migrantes venezolanos en Ciudad Juárez, que han montado un campamento, clima frío al cual no están acostumbrados. Debido a las condiciones del clima se habilitó un albergue, se dio cabida en otros, pero ellos no quieren abandonar este lugar a metros del río Bravo, límite fronterizo. Nosotros estamos acá soportando este frío porque nosotros no queremos dividirnos. Son poco más de 300 migrantes los que están viviendo en carpas o solo tapados con cobijas, número que cada día crece y agrava las condiciones, ya que requieren alimentos, vestido y un lugar donde asearse. Pero nos tenemos que quedar aquí pasando hambre, trabajo y sol y frío, todito, para poder obtener respuesta. Esto amenaza la salud de sus niños y es por eso que estamos aquí, de llevar las instancias para llevarlos a un lugar seguro. Se les ha hecho el llamado para que por lo menos mujeres y niños se mantengan en un refugio. Algunos ya accedieron. La niña le dio como una hipotermia, se me le estaba como congelando la cara. Nos fuimos para un lugar que estaba haciendo mucho frío. No fui, mi mamá me llevó. Con mantas a la orilla del río Bravo, piden al gobierno del presidente Biden no les aplique título 42, plan que hizo que en especial venezolanos sean regresados a territorio mexicano después de cruzar de manera ilegal la frontera. Y nada más aplica única y exclusivamente para los venezolanos, porque entran cubanos, entran haitianos, entran ecuatorianos, entran nicaragüenses, entran guatemaltecos. Mientras tanto, migrantes de otras nacionalidades siguen cruzando la frontera. Otros van llegando y dudan pasar por la línea fronteriza. La noche llegamos al terminal y había una cantidad de venezolanos y nos dijeron que los habían devuelto hace 8 días. Otra de las medidas que tomaron estos migrantes para ejercer presión al gobierno de Estados Unidos fue cambiar el campamento a las orillas del río Bravo. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. Faltan unos 25 días para que dé inicio el Mundial de Fútbol en Qatar. México es el quinto país con más boletos comprados y miles de fanáticos mexicanos ya están listos para esta nueva aventura de México en el Mundial. Víctor Blázquez nos tiene el siguiente reportaje desde la capital mexicana. En París y muchos tienen diferentes citas. Inició la cuenta regresiva para los aficionados que seguirán a la selección mexicana de fútbol a Qatar. Sonia y su esposo Omar son parte de los casi 60,000 mexicanos que viajarán para alentar al tricolor en los estadios. Portando orgullosamente la playera verde, no deja a la suerte ningún detalle para el viaje. Es llevar como en nuestra maleta el folclore mexicano. O sea, queremos que Qatar sepa de qué están hechos los mexicanos. En esta casa desde hace 3 años, Omar ha estado planeando su viaje rumbo a la justa mundialista. Estuvo atento para ser de los primeros en comprar sus boletos de los partidos en los que la selección mexicana participará. Nuestro primer boleto, aunque no fue de México, nos emocionábamos, que cuando fuimos a comprar los outfits para los cambios, de más nos emocionamos. A 25 días del mundial, en la maleta no pueden faltar los accesorios que caracterizan a los mexicanos en cualquier parte del mundo, como el sombrero, la matraca, las máscaras y, por supuesto, la vestimenta tricolor. A nosotros es muy emocionante poder llevar en la maleta un poquito de todo. Llevamos el penacho mexicano, llevamos los cascabeles, el vestuario azteca, el revolucionario. En la lista prácticamente todo tiene palomita de revisado. En su experiencia aseguran que todo se debe comprar con anticipación para no correr el riesgo de quedarse sin lugar. De hecho voy a llegar corriendo porque nuestro vuelo llega como a las 3 allí al aeropuerto, que seguramente va a ser un caos. La euforia por el fútbol y estar presentes en el tan soñado quinto partido ha llevado a que la afición prácticamente haya arrasado con los boletos. En cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada 4 años aumenta la cantidad de mexicanos que asisten a un mundial. Para esta ocasión se calcula que habrá unos 58,000 en tierras de Qatar. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Regresamos después de una breve pausa. Siguen con nosotros. Una mujer enloquecida ataca una vivienda armada con un pico.
Una mujer en Pasadena, en California, llegó a una vivienda armada con un pico. Y sin motivo aparente rompió 8 ventanas de esta casa. Lo más preocupante es que cerca de una de ellas dormía una bebita recién nacida. Por fortuna, su abuela logró retirar del lugar a tiempo. La agresora causó daños por unos $20,000 y ya fue arrestada horas más tarde. Aún se desconoce por qué causó estos destrozos. Y 2 mujeres ambientalistas se vandalizaron agencias de lujosos autos Ferraris, Bugattis y Bentleys en el centro de Londres. Las jóvenes del grupo Just Stop Oil usaron extinguidores para rociar los vidrios con pintura. Al terminar dieron un discurso en el que lamentaron que la gente compre esos lujosos vehículos cuando mucha gente no tiene para comer o para calentar su hogar. Poco después fueron arrestadas. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt.